Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús. Sin religión, sin dogma, sin doctrina. Solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. Recopilando las meditaciones de lo que hemos aprendido en estos 3 primeros capítulos del libro de Éxodo, hemos aprendido lecciones valiosas para nuestro crecimiento espiritual. Primero vimos que Moisés es originario de la tribu de Leví, cuyos padres Amram y Jocabed estaban llenos de fe en su Dios, al punto que colocaron al bebé en una arquilla con el propósito que la princesa de Egipto lo viera y lo salvara, ya que no podían esconderlo por mucho más tiempo y según la escritura, ese bebé era el escogido por Dios, por la palabra usada en el hebreo, hermoso, tov, palabra que nos indica que ese niño era del agrado de Dios, había sido escogido por el mismo Dios. ¿Y por qué la princesa? Porque en esos momentos ese era el sitio más seguro para el bebé. Nadie buscaría en la misma casa del faraón a ningún bebé hebreo. Esa estrategia fue muy inteligente y muy dirigida por Dios. Nuevamente Dios escoge a un bebé para la salvación de su pueblo. ¿Acaso no era Jesús un baby cuando fue anunciado como el Salvador de los hijos de Dios? Otra cosa que no mencioné y me parece digno de decirlo ahora es que la princesa lo salvó y sabiendo que era un niño abandonado por una hebrea porque lo reconoció como tal, contrató como nana a una hebrea. ¿Contratarías tú a una mujer de una religión diferente a la tuya para que críe a tus hijos o no te importaría? Bueno, parece que la princesa no, puesto que seguramente todos sus criados eran hebreos, ya que ellos eran esclavos, pero me imagino que no recibían ningún beneficio económico. Pero ella contrató a su propia madre, y no solo eso, sino que ella fue asalariada. Y comparando este evento con nuestros tiempos, que considero muy importante lo que es la crianza de nuestros hijos, lo más precioso que tenemos, es que madres modernas muchas veces pagan a otra persona totalmente extraña para la crianza de sus hijos mientras que ellas se van a trabajar. Y aquí vemos que Jocabed se deshizo de su hijo para protegerlo por causa de su impotencia debido a las circunstancias en que se encontraban y recibe un salario para criar a su propio hijo. Y esto es bueno porque, como dije anteriormente, a los esclavos seguramente no se les pagaba. Y ahora no solo tenía a su hijo con ella, sino que recibía beneficios económicos y la oportunidad de compartir con él todo acerca de sus creencias y de sus costumbres. Todo esto veo que es por causa de su fe en Dios, porque fue Dios quien le dio todos los beneficios y la estrategia. Madres, si ustedes tienen fe en Dios, como lo tenía Jocabed, se darán cuenta que Él es el que remunerará. Sé que son tiempos malos, pero últimamente el tiempo en que Moisés nació también eran tiempos malos, ya que su vida corría peligro. De igual manera nuestros hijos corren también el peligro de su muerte espiritual y moral, debido a las enseñanzas que reciben en las escuelas o con cualquier nana que puedan tener. ¿Acaso no vemos esto en las noticias diariamente? También vimos el temperamento de Moisés, que le costó huir al desierto, debido al asesinato que cometió por el maltrato que vio al que era sometido uno de sus hermanos hebreos. Y ahí dice la escritura que estuvo aislado durante 40 años en Madián. Madián, tierra de extranjeros, idólatras y enemigos de Israel, lugar y tiempo de proceso y formación de parte de Dios para hacer a Moisés apto para su servicio, hasta que Dios se le apareció en la zarza ardiente y lo llamó. Y es cuando Dios se identificó con su nombre, el Yo Soy. Y al haber estudiado con un poco de profundidad
sobre los significados en hebreo de los términos vara, monte de Horeb y roca, notamos que es con estos términos que Dios nos muestra que Él es un Dios de misericordia y de bondad. Y es por estos atributos que no permite que le veamos cara a cara. Pero como Él quiere comunicación con nosotros, nos dice que a través de la roca que tipifica a Jesús, el enviado por el mismo Dios, que se encuentra en el monte de Horeb, lugar donde Él espera y reposa en la roca. Y nos asegura que el mismo Dios estará allí esperándonos, en ese monte junto con Jesús, la roca, para cuando nos encontremos en lugares o momentos de desolación o de desierto, nos vayamos a ese lugar. Ahora sí daremos comienzo al nuevo episodio que se encuentra en el capítulo 4 del libro de Éxodo. Y leo. Entonces Moisés respondió, y dijo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se tornó una culebra, y Moisés huía de ella. Si vemos el contexto, nos daremos cuenta que aún Moisés está conversando con Dios frente a la zarza ardiendo. Y Dios se tomó su tiempo y le explicó paso a paso todo lo que tendría que hacer y lo que sucedería. Además, lo puso a ensayar lo que debía hacer para convencer al faraón y al pueblo de Israel. Y así Moisés tuviera más confianza tanto en sí mismo como en Dios. ¡Qué momento tan especial! El gran Yo Soy pacientemente está con Moisés, enseñándole cómo servirle y animándole a la vez. Y este capítulo comienza diciéndonos, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha aparecido el Señor. Primero que nada, antes de analizar esta expresión, tenemos que tener en cuenta que Moisés aún no conocía al Señor. Recién comenzaba a conocerle, y Dios anhelaba que Moisés le conociera, que tuviera una experiencia personal con él, igual que lo tuvieron sus antepasados. Yo no sé si a usted le es familiar este sentir de duda, pero a mí me es muy conocida y la he escuchado en otras personas que sí conocen al Señor, incluyéndome a mí misma. Ese comentario, hecho por Moisés, viene de la inseguridad y tal vez podría decir hasta de la vergüenza de exponerse al fracaso, porque muchas veces somos demasiados perfeccionistas, por eso del ¿qué dirán? Moisés sabía el concepto que los hebreos podían tener sobre él, por ese episodio donde él mató al egipcio en el pasado, y que ahora lo fueran a rechazar y encima quizás a entregarlo al faraón, y así ser condenado. El pasado aún le seguía persiguiendo, pero Dios es experto en hacernos borrar y conquistar ese pasado que nos persigue y nos acusa. Ya habían pasado 40 años y Moisés no había podido superar lo sucedido. Todavía le afectaba, al punto que prefería seguir pastoreando las ovejas de su suegro que exponer su ego y ser humillado. ¿Les parece esto familiar? En la Escritura vemos a un Tomás que fue discípulo de Jesús durante 3 años y le vio cara a cara. Y esto no es una metáfora. Él realmente vio cara a Jesús y vivió con él por 3 años. Mas sin embargo, vimos también que Jesús tuvo la misma paciencia, mas sin embargo, él dudó. Y Jesús también tuvo la paciencia y el amor suficiente para mostrarle que lo que veía era al mismo Jesús en carne y hueso. Yo misma me intimido muchas veces cuando tengo que compartir con ustedes algunos puntos que sé que son controversiales debido a las cosas nuevas que Dios me ha permitido descubrir en el escudriñamiento de su palabra. Por exactamente lo mismo. No me creerán, no me escucharán, porque dirán, son falsas enseñanzas. Eso no es de Dios, porque eso no es lo que nos han enseñado. Y así mismo dijeron los judíos a Jesús
porque lo que Jesús enseñaba no era la misma doctrina que ellos estaban acostumbrados a escuchar y además que le habían seguido enseñando sus maestros. Y lo humillaron y lo mataron. Pero al igual que Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Él nos dice hoy a nosotros, ¿qué tienes tú en tu mano? ¿Será una simple vara al igual que Moisés? Tal vez. Moisés tenía en su mano una simple vara que usaba para pastorear a las ovejas de su suegro. Y yo, un simple libro, la Biblia, la que debo utilizar con sabiduría y guianza de Dios. Así que, si Él nos ha escogido, debemos dejarlo actuar por medio de nosotros. Tenemos que ser como Jesús, valientes, sin temor, sabiendo que Dios está con nosotros. Y ahora comienza el entrenamiento de Moisés. Ahora Dios le dice, échala en la tierra. Y él la echó, y se tornó una culebra, y Moisés huía de ella. Y al obedecer Moisés, esa vara se convirtió en una serpiente, y dice que Moisés huía de ella. Y es muy curioso que la primera señal con que Dios le hizo experimentar a Moisés fue precisamente convertir la vara en una serpiente. ¿Por qué Dios convierte la vara en una serpiente? Entonces, hablemos acerca de la serpiente. Yo daré estas razones. La vara de Moisés era aquella por medio de la cual él se apoyaba para caminar, le daba seguridad para no caer o tropezar. También era la herramienta que utilizaba para guiar a sus ovejas. Por consiguiente, podemos ver el poder de apoyo que esa vara simbolizaba para Moisés. Poder de dominio, de seguridad y de apoyo. Yo podría decir hasta como una especie de amuleto. Y Dios quería que Moisés aprendiera a apoyarse en él, que Dios sea su seguridad, su confianza, para apoyarse en su guianza y no en un bastón o en una vara. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu vara o tu bastón? ¿En qué o en quién te apoyas o confías? Y esta es prácticamente lo que la serpiente simbolizaba para los egipcios, ya que ellos la consideraban como la protectora y guardiana de su tierra. Y una de las características de la serpiente es ser territorial. La serpiente más relevante para los egipcios fue la cobra, y es el símbolo del poder real. Ella es la diosa más representada porque a pesar de ser un animal que se arrastra, logra estar en la cabeza de los faraones formando parte del tocado de ellos. Ahora estaba en un lugar muy importante. Los egipcios creían que su fuerza destructora libraba al rey de sus enemigos. También era símbolo de resurrección y de rejuvenecimiento y nueva vida, y creían que tenían el poder mágico y sanador, porque los sacerdotes o doctores egipcios las utilizaban como culto esculapio, es decir, medicinal, ya que su veneno podía ser utilizado tanto como para curar de las mordidas de las serpientes o para matar. Y fue así tanto para los egipcios como para los griegos, porque además veían que cuando las serpientes cambiaban de piel, salían después renovadas. Así fue que se convirtió en el símbolo de la medicina, símbolo actual que viene de la época de los griegos, y es formada por una vara en la cual se enrosca una serpiente, creado en honor del dios griego llamado Asclepio. Y de acuerdo al papiro de Brooklyn, los egipcios creían que la participación del dios de Apophis era quizás el único dios egipcio poderoso con un ejército de demonios a su disposición. El dios maligno no era adorado, pero era temido. Además, se cree que independientemente del número de veces que se le desafíe, nunca podrá ser vencido del todo. La rapidez y la brillante belleza y el misterioso movimiento de las serpientes evocan respeto y repulsión. Ellas son territoriales, pero solo atacan cuando se sienten amenazadas. Son sordas, pero tienen un oído interno y son capaces de percibir las vibraciones que se transmiten por el movimiento del suelo. Las serpientes tienen una lengua dividida llamada lengua bífida o bifurcada, donde se encuentra su olfato,
Y es por eso que sacan su lengua constantemente, porque les permite percibir los olores químicos del medio ambiente y así localizan sus víctimas o para realizar sus actividades cotidianas. Otra de las características de las serpientes es que ellas dominan a sus presas por dos maneras. Una es por constricción, asfixiando a sus víctimas, y la otra por envenenamiento. Tal como las serpientes matan a sus víctimas, así el pueblo egipcio asfixiaba a los esclavos israelitas con tanto trabajo pesado. Como vemos, la serpiente tiene mucha historia y similitud con el comportamiento de los egipcios, y en las escrituras son presentadas como símbolo del mal y de sanidad. Más adelante, Dios ordena a Moisés de levantar una serpiente de bronce en una vara para que los israelitas que fueran mordidos por serpientes levantaran sus ojos a ella y serían sanos. Números 21 del 4 al 9. Partieron del monte de Jor, por el camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti, intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: Hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. De manera que esta figura ya era conocida para los israelitas. Ahora, esta acción tipifica el levantamiento de Jesús en un palo de madera, que todo aquel que levante su mirada hacia él, vivirá espiritualmente hablando. Y si analizamos toda esta información acerca de las serpientes, podemos entonces imaginarnos por qué Dios utilizó a la serpiente como su primera señal. Quería hacerles ver el poder que él tenía, el poder del yo soy, el más grande de todos los dioses. Era más grande que todo lo que ellos creían acerca de la serpiente. Y por eso la serpiente que salió de la vara de Moisés se comió más adelante a la serpiente de los magos egipcios. Otra cosa que puedo observar, que es muy peculiar, es que como Dios no le tiene miedo al peligro, Dios quería que Moisés aprendiera a no temer, y puede ser parte de la razón por la que le ordenó que tomara a la serpiente por la cola. E investigando un poco acerca de este hecho, los expertos nos dan como consejo de seguridad que nunca debemos tomar una serpiente solamente por la cola, ya que la mayoría de las serpientes carecen de los músculos para poder acurrucarse o recogerse, y cuando se sujetan por la cola, provocamos una respuesta de pánico en la serpiente que las hará más propensa a atacar, y pueden golpear y retorcerse lo suficientemente como para mordernos fácilmente en cualquier otra parte de nuestro cuerpo. De manera que Moisés obedece tirando la vara en la tierra, y cuando ve que ésta se convierte en la serpiente, se espanta y huye de ella. Puedo aplicar este susto, además del natural, también en la manera espiritual, porque espiritualmente hablando, Moisés vio lo que se escondía en esa vara, porque él la tiró, y cuando la tiró se convirtió en serpiente, y él se sorprendió, se asustó. Y esto es precisamente lo que debemos hacer cuando vemos lo que se esconde detrás de esa vara que tanto apreciamos, valoramos y que nos sirve de apoyo. Después, Dios le dice que extienda su mano y la tome por la cola. Y la toma, y si la tomó, fue porque no tuvo más temor. Entendió Moisés y comenzó a confiar un poco más en Dios, porque la serpiente volvió a ser lo que era, una vara. Pero ahora Moisés domina la vara y la ve con otros ojos. Ahora la debe ver
como un simple instrumento, porque ya sabe lo que ella representaba y ahora no le produce miedo. Teniendo en cuenta el consejo de los expertos en las serpientes, era muy peligroso ese acto que Moisés hizo, porque hubiera podido ser mordido y hasta muerto por causa del veneno de la serpiente. Pero no fue así. Él la dominó. Dios le dijo que por causa de haber tomado a la serpiente por la cola y sin temor de ella, el hecho de que la serpiente no le hizo daño demostró a Moisés la autoridad sobre la serpiente. Ahora el pueblo creerá que él fue enviado por el Yo Soy. Lección. El hecho figurativo de tomar nuestra vara que nos ha servido de apoyo, siendo la tierra el punto más bajo en que podemos llegar espiritualmente, simboliza que estamos renunciando a lo que hasta ahora nos había servido de apoyo y seguridad. Y una vez que renunciemos y la veamos en esa perspectiva, nos daremos cuenta que era lo que estábamos haciendo, porque veremos el verdadero significado espiritual y nos espantaríamos. El hecho de ver lo que era en realidad esa vara para nosotros era realmente un símbolo de idolatría. Y si Dios nos manda a extender nuestra mano y retomarla por la cola, hagámoslo sin temor, aunque por dentro estemos temblando, porque es el símbolo que estamos tomando autoridad sobre ella. Y por eso nos honrará con su presencia, porque Él no nos enviará a ningún lado sin antes habernos preparado y proporcionado todo lo que necesitamos para su obra. Y por supuesto, ya que estoy en esto, quise encontrar alguna información con respecto a qué pasaría si tomas una serpiente por la cabeza. En realidad no encontré mucho, pero sí encontré que, aunque degolles a una serpiente, ella puede aún morderte. Y esto me recuerda a lo que Dios le dijo a la serpiente cuando estaban en el Edén, cuando les estaba dando las consecuencias sobre el pecado. Le dijo que un hombre nacido de mujer le pisaría su cabeza. Y permítame explicar un poco esto antes de continuar con nuestro texto. Ese hombre que nacería de una mujer es Jesús. Pero miren qué interesante. Tanto el hombre como los animales fueron formados de la tierra. Y la tierra tipifica la parte más baja del ser humano. Y la serpiente tipifica la parte animal del hombre. Y de la serpiente, Dios dijo que ella era el animal más astuto de toda la creación. ¿Y por qué Jesús le tenía que pisar la cabeza? Porque es en la cabeza donde se forman todos los planes y es ahí donde están las emociones y sentimientos. Esta metáfora nos dice que el Mesías pisaría, destruiría su cabeza y con ella toda la astucia que usa para engañar al hombre y hacerlo caer en pecado. Y al Jesús pisarle su cabeza, vencería el mal. Y con este triunfo, el Mesías vencería a la descendencia del mal o terrenal que acababa de nacer con el pecado en el mismo jardín del Edén. Y es por eso que el apóstol nos dice que tengamos cuidado con las personas que nos puedan hacer tropezar dándonos doctrinas diferentes a las que los apóstoles nos dejaron. Y aunque ya Jesús le pisó la cabeza, aún su cola se sigue moviendo hasta que todo esto termine. Y es por eso que hay mucha contaminación y confusión doctrinal. Tenemos que estudiar hoy más que nunca la Escritura conforme a la doctrina que Jesús les dejó a los apóstoles, no dejándonos engañar por doctrinas grecorromanas, cristianos que aún sabiendo lo que le agrada o desagrada a Dios, siguen celebrando ciertas fiestas paganas como Semana Santa, Navidades, entre otras, disfrazándolas con nombres que parezcan más de Dios, pero no son. No nos dejemos engañar más. No olviden que tanto Jesús como los apóstoles se guiaron por las únicas escrituras hebreas que Moisés y los profetas nos dejaron. Romanos 16, del 17 al 20, leo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y volviendo ahora a nuestro texto, Éxodos 4 del 5 al 8 nos dice: Y le dijo además el Señor, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni oyeren la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. La segunda prueba que Dios hace con Moisés es cuando mete en su pecho su mano y sale leprosa. La palabra usada en el hebreo para lepra es zará, que fue traducida en el griego como lepra, pero la lepra mencionada en la Escritura es diferente a la que hoy día conocemos como la enfermedad de Hansen, porque ella no se limitaba solamente en las personas, sino que podía también atacar las casas y las vestiduras. Esto lo puedes encontrar en Levíticos 14 del 33 al 55. Y de acuerdo a Números 12 del 9 al 12, nos habla de la lepra que Dios causó en Miriam, la hermana de Moisés, por irrespetuosa. Dice que su carne estaba medio consumida. Números 12 al 9 leo. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, ahí Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Y esta enfermedad o condición, yo veo que está íntimamente ligado con lo que acabo de decir. Nadie quiere acercarse a una persona que está contaminada con lepra espiritual. En otras palabras, malas enseñanzas, doctrinas de error, que Jesús nunca nos ha enseñado ni nos dejó. Creo que cuando Pablo le dice a Timoteo acerca de los últimos tiempos, se refería a los tiempos después que ellos fallecieron, porque mientras ellos vivían, lucharon hasta la muerte para dar el buen evangelio de Cristo, que más tarde se fue corrompiendo. Y esta es la lepra espiritual, que puede ser sanada aún hoy con el arrepentimiento y el volverse a la senda antigua, volviendo a Jesús. Y primera de Timoteo 4 del 1 al 5 leo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Ven lo que digo? Ideas grecorromanas, doctrinas grecorromanas. De esa es lo que nos está advirtiendo aquí el apóstol. Y con esto terminamos. Continuaremos en el próximo episodio. No se olviden, por favor, de darme un me gusta, dejar sus respetuosos comentarios, los cuales siempre contestaré. Compartan. No se olviden de escudriñar la Escritura por usted mismo. Estudie todo lo que yo aquí comparto, para que nadie le cuente ni le engañe, solo le confirmen. Bendiciones. Shalom. Shalom.